Buenas tardes, profesora. Este es nuestro informe final de estadística inferencial. Nuestro tema es análisis acerca de las preferencias estudiantiles, modalidad de estudio en la UTP Lima y su impacto en la innovación tecnológica y social. Los integrantes somos Guevara Acosta, César Alcibiades, Jacma Rojas, Segar Kevin, Monroy Mazzoni, Marino Wilfredo. Capítulo 1. Los antecedentes. En los últimos años las formas de estudio en la universidad han evolucionado de manera notable. El avance tecnológico y disponibilidad de recursos en línea han dejado a más estudiantes a preferir modalidades flexibles como la educación a distancia. Problema central de trabajo. eh, el análisis de esta situación en las preferencias de los estudiantes por diferentes modalidades nos lleva a plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál es la modalidad de estudios más elegida por los estudiantes de la UTP y cuáles son los factores que influyen en la elección? Justificación de la investigación. La educación ha cambiado notablemente en los últimos años debido al avance tecnológico y a desafíos como la pandemia, lo que ha diversificado la modalidad de estudio. Es crucial entender la preferencia de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Perú respecto a estas opciones, ¿no? El objetivo general es analizar a fondo la modalidad de estudio preferida por los estudiantes de la UTP para entender sus elecciones y usar esta información para mejorar la calidad educativa y ajustar a las políticas académicas. El objetivo específico es identificar las modalidades de estudio ofrecidas de la UTP, como clases presenciales, en la línea, semipresenciales, y analizar cuantitativamente o cualitativamente los datos para detectar tendencias en las preferencias estudiantiles, evaluar la percepción de los estudiantes sobre la calidad y efectividad de la modalidad disponible, presentar informes con resultados y recomendaciones para que las autoridades tomen decisiones informadas y mejoren la calidad educativa. En capítulo 2, conceptos básicos estadísticos. Población, un conjunto de elementos que son características comunes, objetivo de estudio para extraer conclusiones, pueden concluir personas, fenómenos o eventos. En la muestra es su conjunto representativo de una población, seleccionando al azar para su análisis y evaluación, siguiendo métodos estadísticos que garantizan objetividad. Unidad de análisis, entidad principal, estudia una investigación como individuos, grupos u organizaciones. Parámetros estadísticos, valor numérico que resume datos derivados del estudio en una variable estadística, calculando medidas, fórmulas, fórmulas estadísticas. Media estadística, promedio de un conjunto de datos usando para calcular la media de tendencia, desviación estándar y varianza. La varianza, medida de dispersión que muestra las desviaciones de los datos respecto a la media calculada como la desviación típica al cuadrado. Distribución muestral, distribución de probabilidad de una estadística obtenida de múltiples muestras de una población, útil para estimar errores y aproximar parámetros. Estimación estadística, generación de un resultado muestra de toda la población, permitiendo inferir características poblacionales. Nivel de confianza, probabilidad de que un intervalo calculado contenga el verdadero valor del parámetro expresado como un porcentaje. Y intervalo de confianza, rango de valores que
Describe la variabilidad de una medida con alta probabilidad de incluir el valor real de la población. Prueba de hipótesis. El método de evaluar la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando esta es verdadera sin confirmar la hipótesis alternativa. Término de estadístico de la encuesta, la población de estudiantes de la UTP, en la muestra de 150 estudiantes seleccionados aleatoriamente de la UTP, unidad de análisis de un estudiante de la UTP. Acá solo es el tipo de variables, no, las variables y tipo de variables. Estas son las preguntas de la encuesta que hemos hecho y sus tipos, ¿no? Como pueden ver es género y su tipo de variable es cualitativa nominal. La muestra estadística y tipo de muestreo. En esta oportunidad, al ser nuestra población desconocida, usaremos la siguiente fórmula para calcular el tamaño de n es el tamaño de la muestra, z el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza, la p por probabilidad de éxito o proporción esperada, q es la probabilidad de fracaso, d es el error de estimación máximo aceptado. Asimismo, asumimos que el nivel de confianza para nuestro proyecto es del 98% con una probabilidad de éxito de 77% y probabilidad de fracaso del 23%, con un margen de error de 8%. Por lo tanto, nuestra muestra viene a ser 150.2.27, redondeándolo sería 150. Esta es una gráfica de tabla estadística por variable. Esta es la tabla número 1 y su gráfica de la encuesta de las preguntas. Puede observar todos son tablas y gráficas de la encuesta que hemos hecho. Medida de tendencia de Lima, estas son la media, la mediana solo para datos agrupados y la moda también son para agrupados, ¿no? La medida de dispersión, que es la varianza, la desviación estándar y coeficiente de variabilidad, ¿no? Buenas tardes, profesora. En esta ocasión me presento, mi nombre es César Guevara Costa y voy a hablar sobre las pruebas de hipótesis estadísticas y análisis de resultados y también voy a hablar de las pruebas no paramétricas. En el caso de las pruebas de hipótesis estadísticas y análisis de resultados, como muestro en pantalla, vemos las pruebas de hipótesis estadísticas para la media con varianza conocida. En base a ello hay un pequeño problema que es en base a la encuesta que hemos realizado, que la tenemos en Excel. En esa encuesta realizada a los estudiantes de la UTP, Lima, salió como promedio 150 alumnos. Para tomar una decisión, se toma una muestra aleatoria de 36 alumnos y se encuentra un promedio de 2.853. ¿A qué conclusión se llegará si suponemos que los alumnos se distribuyen normalmente con una desviación estándar de 1.695 y me piden que use un 5% de significancia? En este caso tomamos los datos, la prueba de 36 personas, 36 alumnos, vemos el nivel de significancia del 0.05 y planteamos la hipótesis, ¿no? En este caso también identificamos los estadísticos de prueba, como se pueden ver en pantalla, y como conclusión tenemos que con un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis. Los alumnos se distribuyen normalmente con un 520.8743. Esa es la primera prueba. De igual manera, para las pruebas de hipótesis estadísticas con la media con varianza desconocida,
En estudios previos se ha determinado que los ciclos que están cursando en promedio los alumnos de la UTP Lima es 150. Un alumno piensa que en realidad el nivel es más alto, pero para probar su afirmación se usa la muestra, ¿no? Se muestra la tabla y la pregunta es si habrá suficiente evidencia estadística para apoyar la afirmación del alumno y debemos justificar su respuesta con un nivel de significancia del 0,05. De igual manera, hacemos el despliegue, el uso de los datos, identificamos el estadístico de prueba, eh, formulamos la regla de decisión y como valor estadístico de prueba tenemos que es 201.927247. Y por último, la decisión estadística, le vemos si aceptamos la hipótesis o si se rechaza la hipótesis. Y como conclusión, a un nivel de significancia, se rechaza la hipótesis, no hay mayor evidencia estadística para la afirmación del alumno con el 201.927. De igual forma, para las pruebas de hipótesis estadísticas para la diferencia de medias con varianza desconocida iguales, un alumno de la encuesta realizada a la UTP se realizó un muestreo a 10 personas para carrera y 10 en género que laboran en el distrito de Miraflores, encontrando un sueldo medio de 3,393 con una desviación estándar de 1,848 alumnos. 1,527 de promedio para género con una desviación estándar de 1,612. El alumno desea probar a un nivel de significancia del 1% que las carreras son mayores que los alumnos por género en un año. Asuma que la población de una de la universidad sigue distribuida normal por género en un año. Nota, según la encuesta realizada, se sabe que la universidad, la variabilidad de las carreras y los géneros es igual. Base a ello, nuevamente con las muestras y la población, por género, por carrera, hemos planteado la hipótesis, hemos fijado el nivel de significancia que es de 0,025, se ha identificado el estadístico de prueba, que es 14,6721376, y hemos formulado el relé de decisión. Y por último, la decisión estadística es si se rechaza la hipótesis o si se acepta la hipótesis. Y la conclusión, con un nivel de significancia de 1% se rechaza la hipótesis. El alumno aprueba con las carreras son mayores que otros alumnos por géneros, es de 1,268497. Para las pruebas no paramétricas, utilizamos las pruebas de signos. Se presentan los ciclos de los alumnos de la sede de Lima de la Universidad Tecnológica del Perú, de una muestra de 10 alumnos que fueron elegidos al azar. Se afirma que la mediana poblacional de los siglos es de 13,5 y debemos probar si dicha afirmación es cierta a nivel de significancia del 5%. Para ello observamos la resistencia al esfuerzo cortante, los signos de la diferencia, la mediana. Establecemos la regla de decisión que sean las pruebas de dos colas, calculamos el valor estadístico de prueba y, y tomamos la decisión. En este caso, la conclusión es que con un nivel de significancia del 0,05 se puede concluir que la mediana es igual a 13,5. Lo mismo se va a utilizar, pero en este caso con Wilcoxon. Un grupo de 10 estudiantes de la Universidad UTP fue sometido a una prueba de qué tan satisfechos están con la modalidad que han elegido y darían una puntuación del 1 al 100 antes y después. A un 10% de significancia utiliza la prueba de Quick-Clone para verificar si el 50% de los estudiantes se sienten más satisfechos en elegir esa modalidad de estudios. Se plantea la hipótesis en base a lo mencionado en el texto del 50% de los estudiantes, donde se establece el nivel de significancia del 0,05, se establecen los valores estadísticos y se concluye que con un nivel de significancia del 0,05 no se rechaza la hipótesis cero nula, por lo tanto existe satisfacción en la modalidad del estudiante. Continuando con nuestra exposición, mi nombre es Marino Monroy Mazzoni. Capítulo 4. Análisis de regresión lineal y múltiple. Regresión lineal, lineal simple. El cambio de modalidad que se encuentra en los estudiantes de la UTP depende de muchos factores. Por ejemplo,
Uno es la economía, la falta de tiempo, el no entendimiento de clases, etcétera. En el siguiente cuadro se tiene la cantidad de alumnos que requieren un cambio de modalidad y su frecuencia de inconvenientes. Cambio de modalidad, alumnos X, cambio de modalidad de frecuencia de inconvenientes Y. A. Identifique las variables de intereses y clasifique a cada uno de ellos cómo se relacionan ambas variables. Estime el modelo de regresión lineal estimada. Pronosticar cuánto en promedio de frecuencia de inconvenientes hay en 6 estudiantes. Solución A. Las variables de interés. Variables independientes cambian modalidad alumnos X. Variables dependientes frecuencia de inconvenientes Y. La frecuencia de inconvenientes que se otorga a un alumno depende del cambio de modalidad de esta relación. Lo vemos en este cuadro. Solución B. Tenemos el siguiente cuadro. De esta manera trabajamos. O sea, y este es el tercer cuadro, donde el resultado, frecuencia de inconvenientes, sale 9,30, 50, 84, 72. Cuando 6 estudiantes tengan más frecuencia de inconvenientes, 9 alumnos cambiarán de modalidad. Intervalo de confianza. Encontrar un intervalo de predicción de un valor individual y un intervalo de confianza para el valor medio, a un 95% para evaluar la frecuencia de inconvenientes de 6 alumnos. Acá tenemos el cuadro, acá tenemos las fórmulas o cómo trabajamos la profesora, acá están los resultados. Coeficiente de correlación y coeficiente de determinación. En horario que se encuentra en los estudiantes de la UTP depende de sus accesibilidades. La mañana, tarde, noche, mixto. En el siguiente cuadro se tiene la cantidad de alumnos que tienen un horario y la frecuencia de estudiantes. Como tenemos acá, la frecuencia de, no lo percibo bien, profesor, que se otorga de los alumnos depende de la frecuencia que elija, depende del horario que elija. Como veremos acá, relación inversa. Acá tenemos el siguiente cuadro. Análisis de la varianza. Se cuenta con información de una muestra de 10 encuestas de la carrera elegida. Respecto a la UTP, los datos se representan en la siguiente tabla. Pruebe con un nivel de significancia del 5% si existe la relación lineal entre un activo total y la rentabilidad de Ana. Acá tenemos el cuadro. Acá está el siguiente cuadro. Existe una correlación interna entre el tiempo de horarios X y la propina otorgada por la frecuencia de elección y la relación es de manera inversa, es decir, más alumnos eligen entre horarios múltiples por su preferencia. Acá tenemos otro cuadro. Conclusión. Con un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye que si existe relación lineal entre activo total y la rentabilidad y por lo tanto la, la pendiente es diferente de cero. La pendiente vale 0,7974 y 0,80. Conclusiones. Se observa una diversidad de las preferencias de modalidad de estudio entre los estudiantes, lo que resalta la necesidad de ofrecer más opciones flexibles para satisfacer sus necesidades. La adopción y mejora de la tecnología educativa como plataformas virtuales de calidad son clave para el éxito de estas modalidades. Además, los estudiantes valoran el apoyo y orientación para tomar decisiones informadas sobre su modalidad de estudio. La institución debe ser adaptable a las tendencias emergentes y las preferencias cambiantes de los estudiantes para garantizar una experiencia educativa. Espero, profesora,
No lo pude detallar los cuadros por el tema de tiempo, profesora. Muchas gracias.